קלה פני שבת לקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת לקבלה. Bueno, continuamos entonces. Aquí tenemos... Sí, nada. Aquí tenemos una imagen de uno de mis maestros más directos, al que le quiero rendir el homenaje a esta conferencia, que falleció hace poco en julio, con 48 años, 47, 48 años. No os asustéis, porque en lo espiritual sigue viviendo. Lo espiritual es lo real. Para los cabalistas este mundo es un mundo aparente de reflejos. Él seguro que sigue viviendo en su nivel, que Dios le tiene en su gloria, en su creador. Cada alma va a un nivel determinado de la existencia real de los mundos internos. Y nada, brindarle la conferencia a él. Grandes cabalistas, como uno de los más grandes, Isaac Luria, Rabí Isaac Luria, murió con 38 años, y la obra que dejó abriendo la cábala fue inmensa. Y el más grande de todos, en pureza, debo decir que, siendo puros, el único real cabalista que ha habido sobre la tierra ha sido la fuerza de Yeshua. Y digo fuerza, porque no es lo que la religión ha hecho de ello. Ni la religión, ni la secta, ni los grupos, ni las órdenes, ni nada. En Cábala hablamos únicamente de fuerzas de niveles de comprensión de las leyes espirituales. Cuanto más alto es el nivel, distintas leyes espirituales rigen, que no rigen aquí en la materia. Mucha gente habla de los espejos, de que es un mundo reflejado, pero lo que no nos cuentan, por ejemplo, en la alquimia nos dicen que como arriba es abajo, pero lo que no nos dicen es que como arriba es abajo sí, pero reflejado e invertido. Porque lo que arriba puede ser derecha, aquí abajo puede ser izquierda, lo que arriba es bueno puede parecer malo, etcétera, etcétera. Entonces arriba en lo espiritual no hay ningún problema, cada alma va a su lugar, nada muere, el alma es eterna. El único problema es si las almas no han aprendido lo que tienen que aprender, tienen que volver, pero no con la personalidad que conocemos en esta vida, o sea, es mucho más complejo. Cada alma viene a hacer rectificaciones que son necesarias no solo para ella misma, sino para la humanidad en conjunto. Si recordáis el pasaje de las Escrituras de los Evangelios, por ejemplo, cuando dice, maestro, ¿quién pecó, mi padre o mis abuelos? Y Yeshua le responde, ni tú ni tus abuelos ni las generaciones, sino para que se cumplan las obras del Creador. Es decir, que las almas vienen, lo que pasa es que en nuestro egoísmo, porque nacemos egoístas, como veremos, en nuestro egoísmo y en nuestra personalidad, que nos dicen, somos de Madrid, tú eres madrileño, eres, yo qué sé, sueco, o eres de tal nacionalidad o de tal planeta, todo eso para la espiritualidad, en lo espiritual no se tiene en cuenta. El alma abarca todo, y lo que se están haciendo son rectificaciones que son para el bien de todo, para que todas las chispas acaben regresando a su origen. Entonces hay dos caminos, como decía, uno es el camino individual de la verticalidad, que es cuando uno hace el trabajo y el esfuerzo diario por comprender los secretos del cielo, que es uno de los lados del equilibrio del árbol de la fuerza, y debe ir equilibrado con la fe en que vamos a seguir aprendiendo misterios. Son como subir peldaños poco a poco. Trabajo, aprendo, conozco y tengo fe en que mañana voy a conocer otro nivel, y eso es ir equilibrando las fuerzas, y entonces la luz y la comprensión acaban bajando, descendiendo. Entonces todas las almas somos chispas de una única unidad, de una Dan Kazmón, que en lo espiritual existió y existirá y existe ya. Lo único que tenemos que hacer es reconectarlos para que eso que ya está en lo espiritual lo vivamos aquí en la tierra, lo que se conoce en Cábala como la venida del Masías, traer al Mesías a este mundo. Que por cierto, si a alguno os interesa, estáis interesados ya en profundidad en ello, toda la Torá, aparte de gran parte de la Torá, únicamente habla de ello, del momento en que llegará el Mesías. Si queréis tomar nota, se llama El Suspiro Cabal, la página nuestra, y ahí tengo más de 25 artículos traducidos de un cabalista americano, en donde hable todos los secretos de la Torá, en base a la llegada del Mesías, que será para dentro de 3 años, pero si da tiempo, hablaremos de ello al final. Entonces va a llegar un Mesías, que es una luz, la luz desde Keter, del nivel más alto, y entonces toda la humanidad va a acabar aprendiendo los secretos del cielo, va a estudiar la Kabbalah, va a quedar todo claro, no va a quedar ninguna duda, y no va a haber más ni pena, ni sufrimiento, ni dolores, ni demás. Todo es un proceso de 6.000 años en lo espiritual, en el tiempo son 6.000 años, pero en lo espiritual son 6 días. Hay una ley en la Torá que dice que 1.000 años de existencia para el hombre son un día para el Señor. Son las 6 direcciones del espacio, en fin, es mucho más complejo. Pero si estáis interesados en la llegada del Masías, buscar en El Suspiro Cabal, todo junto,
en Google, abréis la página y buscáis en Maestros, es la página del grupo nuestro de aquí de estudio, y tengo, aparte de otros artículos que hice yo y otras cosas, hay algún vídeo de la otra conferencia y demás, y está explicado en 25 artículos porque tiene más de 200 este hombre, lo voy traduciendo del inglés en la medida que voy pudiendo, pero se van abriendo a través de toda la Torá, con sumas, con restas, con logaritmos, con raíces cuadradas, con números primos, todo conduce y habla del año 2018, 5778, como la llegada del Mesías. Entonces no va a quedar ninguna duda, y las almas que estén preparadas en la medida que hayan hecho trabajos lo reconocerán más fácilmente, y habrá posibilidad para todas las almas de conectarse a eso o seguir en el mundo de la forma reflejado. Habrá una especie de división, como las ha habido otras veces, y lo cuenta la tradición, como fue el momento del diluvio, como fue el momento de la Torre de Babel. Son momentos que para la humanidad vienen como cortes, y hay separaciones entre las almas que suben arriba y otras que se quedan en otro nivel, independientemente de que las que suban puedan bajar en un momento dado, que tienen esa facultad. Básicamente, y muy por encima, es eso. El homenaje, como digo, a mi maestro Johnny Stalai, que falleció y que para mí ha sido uno de los más grandes. Tiene un grupo también, si queréis buscar en internet, que se llama Portal Gineni, que hay mucha información, muchos artículos de sus alumnos durante todo. Hay otro grupo también en internet, se llama Grupo EMET, que es de mi compañera en Barcelona, ella es la representante en España, yo aquí en Madrid, y tiene un grupo de más de 60 o 70 personas que llevan trabajando con él. Y como digo, es uno de mis maestros. Os voy a mostrar 2 o 3 más por hacerles un pequeño homenaje. Aquí tenéis otra foto también de Ione Stalai. Y aquí ahora os voy a mostrar, si sé cómo se va para atrás con esto, porque tengo que cerrar y abrir, pues no me acabo yo de cogerle el punto. Ahora os muestro aquí, no, está aquí en esta. A ver. Este es el maestro con el que estoy estudiando, llevo este último año y medio, 2 años. Esto es lo más alto de Cábala, lo más profundo. Es el nivel de la corona de Keter, de las enseñanzas de Yeshua. Ya veremos por qué, porque primero todo lo que se manifiesta desde la unidad de Keter, cada vez que baja a la realidad, al mundo, baja dual. O sea, siempre viene el primero la noche y segundo el día. Por eso veréis que los días en la Biblia y en el judaísmo empiezan al atardecer. Porque primero viene la oscuridad, donde no se comprenden los misterios, y poco a poco van saliendo y van haciendo la luz. Los días bíblicos empiezan por la noche y de la oscuridad nace la luz. Cuanto más vamos a tener una época, 2 o 3 años muy oscuros, muy tenebrosos, pero al final vendrá la luz. Entonces, hay una ley, lo espiritual, la primera ley de todas está en el libro del Shamati del maestro Yehuda Slav, que dice: no hay nadie más delante de él, es decir, el Creador llena toda la realidad, tanto lo que nos parece bueno como lo que nos parece malo. Ambos están creados por él. Esa es la ley fundamental, solo existe él en el universo. Y a partir de él, de la unidad, cada vez que se va a manifestar, hay dualidad. Por eso dice en la Escritura que uno frente al otro los creó. Varón y hembra los creó. No varón y hembra, hombre y mujer, sino fuerza activa y fuerza pasiva. Pero hay una tercera fuerza, que es el Creador, que es la que crea toda la realidad. Si entendéis ese principio, entenderéis muchos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, Yeshua viene al mundo físico en un viernes y muere en un viernes. Moisés igual, Moisés viene en un viernes. O sea, todo lo que sucede en los libros sagrados viene en 2 fases. Primero, una fase que no es comprendida, y luego una segunda en la que hay comprensión. Y cuando se unen ambas, aparece la tercera, la vía central, que es la comprensión. Entonces, como digo, esta es la cábala más profunda. Este maestro se llama Mijael Pesach, vive en Ámsterdam. Llevo un año y medio estudiando, porque ni le conozco personalmente, pero no hace falta. O sea, en lo espiritual, simplemente comprendiendo lo que estás aprendiendo, no necesitas tener un maestro físico. Simplemente el alma te va diciendo si lo que estás viendo es verdad o no. Y bueno, estoy aprendiendo online con los libros, tenéis todos los libros también, si os interesa alguno luego puedo dar luego al final donde los podéis bajar, libros gratuitos en PDF. Están las enseñanzas básicas del Zohar, de la cábala para el uso en la vida cotidiana, una cábala simple, cuáles son las 5 preguntas y las 5 respuestas que deberíamos utilizar en cada situación para reaccionar adecuadamente con las leyes del mundo espiritual, el qué, cómo, cuándo, quién y dónde. Esta situación me afecta a mí, aquí y ahora, únicamente a mí, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Cómo reacciono a ella? No es la situación el problema siempre es mi reacción.
Se trata de estar en equilibrio y en calma, lo que significa alcanzar la paz. Pero alcanzar la paz en lo espiritual no es como en las religiones nos han contado, eso es una etapa primera infantil para la humanidad. Alcanzar la paz es shalom, y shalom significa estar completo. Y estamos completos cada vez que comprendemos cada vez más cómo son las estructuras de las leyes espirituales. Y de eso se trata, el shalom y la paz. Y eso es lo que estudiamos y, como digo, él es cabalista, en primer lugar, no es ni rabino, tampoco lo necesita, él ha comprendido y ha sido desde el cielo, ha sido por inspiración revelado poco a poco cómo toda esta enseñanza se le ha abierto, porque es el momento de abrirla. Hace 7-8 años empezó, y son los secretos más altos de la Cábala. Son los secretos del nivel de la corona, de Keter, porque los secretos de la Torá son necesarios, en un momento dado fue una luz, una comprensión necesaria que le fue dada a los judíos, y eso es como el aspecto exterior. Fue una preparación. Imaginaros un niño cuando es pequeño, no le decimos que no meta los dedos en el enchufe, el niño no sabe por qué lo hace, es por su bien, cuando llega a ser adulto entiende el porqué. La humanidad necesitaba una serie de normas, preceptos, que es toda la Torá, una serie de preceptos a cumplir como los ha cumplido, como era su función muy bien el pueblo judío, pero eso ya no es que no sea necesario. Yeshua cuando viene completando todo eso y trayendo un nuevo nivel, un nivel de adolescencia o de madurez, y son leyes espirituales por encima incluso de la Torá, siendo ambas necesarias, ambas fases, y entonces esa es la cábala que estoy aprendiendo. Y esta cábala viene de toda la línea, lo que se llama, ¿conocéis la Virgen del Pilar? La Virgen del Pilar es una columna y lo que representa realmente es la columna central del árbol con sus 5 niveles de comprensión. Con el nivel de comprensión de las enseñanzas de Yeshua, cabalísticamente hablando, nada de religión, porque la religión es una apariencia y un brillo exterior. Las enseñanzas de Yeshua, las enseñanzas de la Torá, las enseñanzas del Zohar, que es el alma de la Torá, y las enseñanzas del Et Haim, que es lo que trajo Isaac Luria. Entonces, esos 4 libros estudiados a fondo cabalísticamente, lo que hacen es construir la columna o el pilar central. Eso es lo que exteriormente en la religión se conoce como Virgen del Pilar, o como en todos los pueblos sabéis que hay una columna. La columna lo que representa en realidad es eso. La columna es cuando el descenso de la luz se va llenando y se va construyendo en el interior del alma con ese cuerpo de resurrección, de liberación, y se construye a través de la comprensión de los secretos que hay, tanto en la Torá, el Zohar, como digo, el Et Haim, que es el árbol de las vidas, que es toda la estructura de los mundos, y el Nuevo Testamento, que conocemos en cristiano, que en Cábala se conoce como el Brit Hadash, nuevo pacto. Es decir, primero vino un pacto, que es el pacto de fuego de la Torá, y ahora viene el nuevo pacto, que es lo más alto de la Cábala. Evidentemente muchos rabinos, ni mucho judaísmo, ni Cábala te hablarán de ello, porque ellos mismos no reconocen a Yeshua. Lo conocemos por lo exterior, pero cada vez se va aceptando más, se va reconociendo más, a medida que se profundiza en la verdadera Cábala luriana, que es lo que estamos estudiando ahora. Otro maestro que tuve, que fue con el que empecé, es Mario Saz, que estaba buscando por aquí, a ver si veía alguna... Había metido las fotos, pero aquí está. Este es otro de mis maestros con el que empecé y sigue vivo, vive en Barcelona. Es una maravilla, esto es la poética de la Cábala, es la Cábala hecha poesía. Como descifrando los secretos de la palabra y abriendo los misterios se hace una Cábala poética, además de comprender los libros que hemos estudiado. Empecé con él, como digo, de vez en cuando seguimos en contacto. Y es una maravilla, sí, de profesor. Ahí tiene más de 30 libros, si queréis buscar en librerías, se llama Mario Saz. Y, bueno, qué decir. Y luego el último, que ya falleció en 1988, aquí tenéis una foto de él, que es Friedrich Weinreff. No se conoce casi ni en el judaísmo, es muy desconocido, tampoco interesa, porque además la verdad no interesa, porque si abres la verdad, se acaba con el negocio que las instituciones y los rabinatos y las sinagogas, etcétera, 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 tienen. Entonces, lo que no se comprende o se lo aparta o se niega. Entonces, este fue un gran maestro que nació en 1910 hasta el 88, escribió toda su obra en alemán, en holandés, dejó más de 50 libros, en castellano hay 4 o 5 traducidos y yo tengo otros 10 en alemán. Es una maravilla, es una gloria, porque este maestro, este alma fue la que me abrió a mí la comprensión, empezó a abrir la comprensión de los secretos que hay en la Torá, los misterios de la Torre de Babel, cuál era el significado, el misterio del becerro de oro, las 10 plagas de Egipto y sus significados, todo eso que son los secretos de la Torá, con este maestro y los libros que tiene, fueron maravillosos. Y bueno, esos son 4 básicos, aunque podría citar un montón más.
básicamente, y con el último que he dicho antes, Mijael Pesach, que con el que estoy trabajando últimamente. Y bueno, pues vamos a seguir. Hemos visto un poquito antes lo que dice el exterior que la Cábala es, y yo ahora voy a tratar de enseñar un poquito lo que la Cábala es en realidad en el interior, en lo espiritual, no lo que... Porque normalmente en libros, en escuelas, tanto llámense Rosacruces, llámense masones, llámense como los queráis llamar, la mayoría de los estudios están dirigidos a actos en el exterior. La Cábala luriana y la cadena de la tradición y la columna media, lo que es la tradición viva, no habla para nada del exterior. Entonces, la Torá trajo un nivel de luz en su momento, que fue entregada hace unos 3000 años, y la Torá estaba orientada al estado, a ver si lo sé explicar, al estado general infantil de la humanidad. Era una luz adecuada para el estado general de la masa general de la humanidad. Es decir, era una serie de normas, preceptos, porque la humanidad necesitaba esa comprensión en ese momento. Pero lo que viene ahora es un nivel más alto. Y como todo, como hemos dicho, baja por dos lados. Primero baja aquello que no es comprendido y luego lo que es comprendido, aunque todo es necesario porque todo forma parte del plan. La Torá era más dirigida al nosotros, por eso se crearon los grupos, las religiones, sectas, etcétera, etcétera. Y ahora lo que viene es el yo, el trabajo individual uno a uno, cada uno frente a nuestro creador interno. Y eso es la enseñanza, toda la enseñanza que trae Yeshua. Parte de ella, aunque no todo, es lo que explica, por ejemplo, muchos conoceréis a Eckhart Tolle, que habla del aquí y el ahora, del presente. Mucha enseñanza, la Cábala es algo similar, pero además describiendo la estructura y por qué eso es así. Y entonces es una segunda fase, como digo, y el trabajo que viene es de uno a uno con el Creador, directamente. Con esto quiero decir que no necesitáis ni de ningún gurú, ni ningún maestro, ni ningún... Hombre, un maestro de Cábala que os guíe, sí, pero que nadie... Como decía el mismo Yeshua, vendrán muchos diciendo yo soy, no lo necesitáis, está en vuestro interior, toda la búsqueda es en vuestro interior y descubrir todo lo que ya tenéis dentro. Y eso es fundamental de entender, porque ya ha llegado el momento, las rectificaciones se han hecho y el alma está preparada para recibir eso. Y es lo que va a venir dentro de 3 años. El estado del Mesías, donde no va a quedar ninguna duda respecto a todo esto, porque está en los textos sagrados, está en el Zohar. En el Zohar, os voy a mostrar aquí uno de los libros de Cábala. A ver si lo encuentro. Este me parece que no va a ser. No, esta es la tradición de la Cábala. Bueno, os lo cuento. Hay un maestro de Cábala, hay muchos. En el Zohar pone que en el año 5600 se abrirían las puertas de la sabiduría. Se abriría la Cábala. ¿Qué quiere decir? Eso equivalente a nuestro calendario es el año 1840. Es decir, a partir de 1840 la Cábala se empezó a abrir desde el cielo, desde arriba. Se sabe cuándo la humanidad necesita determinada luz. Digamos que desde el cielo, desde arriba, cuando hablamos desde arriba nos referimos al interior, a una realidad que no captamos con los sentidos. No es, cuando se habla en el interior no es en el interior de uno mismo, es en el interior de toda la realidad. En los mundos que no captamos con los sentidos, porque sabéis que los sentidos tienen un rango de frecuencias tanto por arriba como por abajo. Por ejemplo, la vista, los ultravioletas o los rayos infrarrojos no los vemos, y que no los veamos no quiere decir que no exista. Son mundos que están ahí. Desde ese nivel más profundo interior que se tiene desde la corona, una visión desde el principio hasta el final, está ya todo lo que iba a suceder, está todo programado. Pero el trabajo del hombre, que esté programado, no quiere decir que no tengamos que hacer cada uno nuestro trabajo, porque nosotros no vivimos arriba, vivimos aquí abajo. Y el hombre fue creado para ser co-creador con el Creador. Y esa es la función de cada uno, hacer el esfuerzo y colaborar y ayudar para que se difunda la verdadera sabiduría y se expanda. Entonces, como digo, en el Zohar se decía que en el 1840 se abrirían las puertas de la sabiduría que hay Entonces vinieron los maestros, vino Rabí Yehuda Slach, que fue conocido como Baal Hashulan, el maestro de la escalera, en que abrió determinados pasajes y determinados libros, y cada vez hay más páginas y más escritos. Hay una página también en inglés, que también está en español, se llama Daily Zohar, donde cada día ponen un pasaje del Zohar, se estudia el Zohar y se explican sus misterios. Es decir, está habiendo una explosión de verdadera sabiduría. Otra cosa es encauzarla correctamente en base a lo que estoy diciendo, en base al nivel de la cábala más profunda de Yeshua. Hay grupos de cábala, hay en las escuelas, que no quede ninguna duda, en las escuelas de, pues eso, masonerías, rosacruces, etcétera, se trabaja con cábala. Otra cosa es cómo se trabaja con ella. La cábala es una herramienta,
y es como un cuchillo. La puedes utilizar para conducirte a tu alma hacia lo más alto y lo más sagrado, o la puedes utilizar para el egoísmo y propia utilización personal, con lo cual te estás hundiendo más en lo que se llama el abismo o el Sheol, el infierno, lo que se llama el infierno. El infierno no es lo que nos ha contado la religión, el infierno es no reconocer todos estos misterios aquí y ahora. Vivimos en el infierno en el momento en que no reconocemos al Creador a cada instante. Porque la cábala no solamente es conocimiento de números, etcétera, todo eso está muy bien y es una de las columnas, pero la cábala es sentido, y es sentir en el pajarito, en la flor, el respirar, un montón de cosas del sentimiento de cada instante, equilibrado con el conocimiento, y ambos deben ir equilibrados y juntos. Y a eso te tiene que conducir la cábala, a llevarte al conocimiento que es necesario. El conocimiento es el 2% de la cabeza, y el sentimiento es el 98% del corazón. Todas las fuerzas creativas están en el corazón, en el sentimiento, en el pecho, pero no en el sentimiento humano, sino en el sentimiento divino. Y eso es experimentar, y eso solamente lo puede experimentar uno a uno, sintiendo, reconociendo al Creador en cada instante. Cada instante es sagrado, tanto beberse con una Coca-Cola como pegar un salto, como etcétera, etcétera, etcétera. Es ver lo sagrado, la cábala es aprender a ver lo sagrado en cada instante, y además teniendo el conocimiento de por qué eso es así y por qué quiso el Creador que fuera así y cuál es el trabajo que tenemos que hacer para conectarnos. Básicamente es eso. Entonces, como digo, Yehuda Aslach, que fue el último maestro grande de cábala, abrió la cábala, Baal Hashulam. Por ejemplo, una de las corrientes que a lo mejor conocéis o si buscáis en internet, que tiene más de 2 millones o 3, en internet ya no sé los que tiene, es el rabí Michael Lightman, no sé si sonará, que tiene muchos grupos de cábala por todo el mundo. Insisto, con todos mis respetos y sabiendo que todo está ahí porque tiene que estar y que todo está perfecto. Con el nivel más alto de cábala no necesitáis ningún grupo externo, necesitáis una guía correcta conectados con la columna, con estos 4 libros y sus secretos, individualmente hacer el trabajo y el esfuerzo. Porque en estos grupos, en el momento en que es algo grupal, entra el nosotros. Y en el momento que hacemos un nosotros, estamos diciendo, nosotros tenemos la respuesta, lo que implica que aquellos no la tienen. Y ahí ya es el problema. La cábala trata de ver, la verdadera profundidad de la cábala de Yeshua, trata de ver la unidad. Y si tanto decimos nosotros los religiosos, nosotros los gnósticos, nosotros los que sean, nosotros los cabalistas, no, o sea, todo lo que sea de grupo, olvidaros porque eso fue necesario en su momento, pero ya no lo es. No necesitáis ningún maestro, ningún gurú, y veréis que mucha gente que entra en esos grupos tiene un brillo aparente, que aparentemente al principio atrae, pero a la larga hay problemas, porque en el momento, repito, en que algo se convierte en grupal, se convierte en múltiple, y lo múltiple con relación a la unidad deja de ser otra imagen, o sea, no es otra cosa que otra imagen reflejada. Entonces, quiero decir que la unidad está en todos, la podéis buscar dentro con las herramientas adecuadas. Y no necesitáis evidentemente un maestro que os guíe, pero simplemente, no como un gurú ni como que él os va a dar las respuestas. Otro de los engaños de la religión, que lo quiero hacer notar, es la religión te dijo, Jesús vino, porque la religión tiene un reflejo, una comprensión. Jesús vino y abrió, y Jesús vino y nos salvó a todos del pecado. Es verdad, pero es media verdad. Él vino y mostró el camino cabalísticamente hablando, abrió las puertas, cómo recorrer toda la escalera hasta el último nivel para poder salvarnos individualmente, pero el camino lo tiene que recorrer cada uno individualmente. No hay salvación porque vayas a la iglesia o al grupo o a lo que sea. Es verdad que él, por decirlo así, reconstruyó el mapa entero. Con el mapa de la estructura podemos saber cuáles son los pasos. Y todo eso es lo que está descrito en la Cábala luriana, en la explicación de los libros del Zohar, del Brit Hadash o Nuevo Testamento, del Zohar y la Torá, etcétera, etcétera. Y todos son necesarios, son fases necesarias. Y de arriba abajo, pues es el orden de importancia. Es un nivel de más madurez espiritual, el nivel del Brit Hadash, las enseñanzas de Yeshua. Luego viene la Torá, que también fue necesaria y en su momento se cumplió. Luego el Zohar y el Etz Haim. Y esa es la columna principal del árbol. Os he descrito un poquito por encima y ahora vamos a ver algunos secretillos de Cábala, porque diréis, esto es muy bonito, pero para que veáis, habéis visto lo que os he explicado al principio, cuando dos valores tienen el mismo valor numérico en lo espiritual, están relacionados. La Cábala habla de la tradición y habla del Creador, y el Creador es el misterio de todos los misterios. Os voy a poner algún ejemplito. ¿Vosotros conocéis lo que pone en la cruz de... Lo voy a abrir.
que pone, siento, porque no he caído yo en la cuenta al traerme los archivos, porque yo aquí he preparado mis escrititos con las letras en hebreo. ¿Veis que salen las letras aquí porque no tiene la fuente de hebreo? Tendrían que estar las letras en hebreo, ¿vale? Pero bueno, este es el INRI de la cruz, es la corona. La corona hemos visto que es el nivel más alto. Lo que estoy hablando de las enseñanzas que están ocultas en las escrituras de las enseñanzas de Yeshua, que es una fuerza y no es una persona. Si lo trasladáis a persona o a una imagen histórica, que sepáis que estáis haciendo una idolatría, porque lo espiritual no tiene forma, es aformal, atemporal. Solamente se puede ser comprendido con la mente abstracto y con el corazón sentirlo. Esas son las dos fuerzas, sentimiento y conocimiento. Pero es algo sin forma. En el momento que intentas cualquier explicación sagrada o cabalística, que están todos los textos codificados hasta en 4 niveles de interpretación, que sepáis que de alguna manera es una idolatría. Y como dices, en las escrituras te dice el Creador que no se hagan ídolos ni imágenes externas. Entonces no hay que hacer, son fuerzas, son niveles de fuerza. Yeshua es una fuerza y representa entre otras cosas al verbo, a los significados ocultos de la palabra, y es un tipo de fuerza con unas determinadas leyes que rigen en lo espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre lo espiritual y lo material? Pues que aquí abajo en lo material nacemos egoístas y morimos egoístas, y en lo espiritual es todo altruismo. Son los opuestos de la alquimia, y el tema de todo esto es cómo, conociendo la estructura y el mapa y siguiendo los pasos de la escalera adecuados, cómo conectarnos con lo altruista, con el nivel más superior. Pero eso el ser humano por sí mismo no lo puede hacer, tiene que hacerlo lo que se llama oraciones y una serie de trabajos en enfrentar la realidad cotidiana día a día, equilibrando ambas fuerzas. Entonces, conocéis en lo exterior que se pone encima de las cruces este cartelito, INRI. Normalmente la religión, la mayoría de las personas, te dicen que representa a Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús está en latín y significa Jesus Nazaret Rex Yeodorum, creo que es, en latín. Esto, las escuelas de misterios, lo traducen en alquimia, la alquimia, que también es una derivación y ha perdido muchos de los significados de la tradición pura. Te lo traducen, lo habréis leído si algunos aquí los temas de misterio, habéis venido a otras conferencias, te dicen que representa algo más oculto, que representa, la I está también en latín, y te dicen que representa ignis natura renovatur integrum. El fuego de la naturaleza renueva todo íntegramente. ¿Vale? Esos son niveles, y esos son los 2 niveles que conoce el 99% de la humanidad hoy en día. Pero cabalísticamente es más profundo que todo eso. Es el nivel de Keter, la corona. ¿Qué nos está diciendo? Aquí lo voy a intentar explicar. En el Zohar, que es el libro santo, y como he dicho, es el alma, es lo secreto dentro de lo secreto de la Torá, es el alma de la Torá. El Zohar lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai. Es el personaje que figura al principio del libro. Vuelvo a repetir, en lo espiritual nada se debe identificar con la forma. Está hablando de fuerzas. Y que ese libro lo iniciara Rabbi Shimon Bar Yochai, en las letras hebreas lleva unos valores y lleva unas determinadas fuerzas. No es un personaje histórico. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que Rabbi Shimon Bar Yochai no existió? ¿Que Jesús no existió? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en lo espiritual los nombres llevan la potencia y la fuerza de las leyes que representan. Y claro, como arriba es abajo, todo lo que existe en lo espiritual, hay un momento en la historia que se representa exteriormente. Que pudo haber un Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo tal, y un Yeshua hace 2000 años, pero no estamos estudiando los cabalistas eso. Eso nos sirve de apoyo para comprender más los mundos internos. No sé si me explico. La fuerza está en las letras. Aquí, como digo, no están las fuentes de hebreo, no las podéis ver, pero son las letras que he puesto antes, ahora las veremos. Pero aquí la clave está. Cuando una letra va al principio de una palabra, nos está hablando del presente. Cuando una letra en una palabra va en la parte central, cuando una letra va al principio nos está hablando del origen, de lo que aquí hablamos en el mundo físico como pasado. Cuando una letra va en el medio de una palabra, todo esto en el lenguaje santo, cuando una letra o 2 letras van en el centro, nos está hablando de que está haciendo referencia a esa letra al aquí y a la ahora. Y cuando una letra va al final,
nos está hablando lo que está por venir. ¿Me seguís un poco la idea? En el mundo físico tenemos pasado, presente y futuro. En lo espiritual no existe pasado y presente y futuro. Existe, es verdad, un círculo completo que el origen, el pasado, el presente y el futuro están en el mismo instante. Pero la letra, la palabra, es la que nos dice qué información vemos aquí. Entonces, Rabí Shimon Bar Yochai, la fuerza del que escribió el alma de la Torá. La Torá, repito, es como el manual de instrucciones para que el alma recupere y reconstruya su cuerpo de gloria. Entonces, Rabí Simeón, que es la fuerza que inicia el libro del Zohar, ¿qué nos está diciendo? Vemos que al final Rabí lleva una letra Yud, una I, Simón lleva una letra N, Bar, que es hijo, lleva la R, y Yochai una Yud. Inri. Inri está colocado encima de la corona de Yeshua. ¿Qué nos está diciendo? Que en el Zohar, en clave cabalística, en fuerzas, ya está hablando de Yeshua, de la fuerza que va a venir con Yeshua al final de los tiempos. Que va a venir una fuerza al final de los tiempos, en este caso en el mundo físico, que es el futuro, en la que van incluidas estas letras. Y ese es el nivel más profundo, por ejemplo. Esto es uno de los secretos, de los muchos secretos que he puesto 3 o 4, porque no da tiempo aquí a poner mucho. Pero que sepáis, para que veáis que hay niveles y niveles de profundidades. Para los cristianos es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Vale, eso está muy bien, pero eso no nos aporta nada. Para las sociedades, organizaciones místicas y secretas, alquímicas, que dicen tal, significa que el fuego de la naturaleza renueva todo íntegramente. Eso es verdad, explicándolo con mucho detalle. El fuego es el fuego. En lo físico sabéis que se habla de cuando el hombre descubrió el fuego con 2 piedras, que fue un avance. Ahora lo que tiene que hacer el hombre es descubrir el fuego espiritual. Igual lo que en el mundo físico son piedras, en el mundo espiritual son 2 realidades. Cuando yo intercambio información con otra persona o cualquier persona con otra, hay un choque de dos visiones distintas de la realidad. De esas 2 comprensiones debe saltar una chispa de fuego que es hay otra ley espiritual que en el momento en que hay 2 fuerzas, que todo es creado con 2, uno frente al otro los creó, lo tercero siempre trae la respuesta. Si hay un padre y una madre, viene un hijo. Si hay un sujeto y un verbo, viene un predicado. Si hay un ángulo y otro ángulo, viene el triángulo, etcétera, etcétera. Es el mismo principio en distintos niveles. Entonces, con lo que estoy contando, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que se nos está diciendo aquí en clave? Nos está diciendo que dentro del libro del Zohar, dentro de la fuerza del Zohar, porque es el nombre que abrió ese nivel de luz, aunque esté codificado cabalísticamente, en esa fuerza ya iba incluido la Yud, la Nun, la Resh y la Yod, que significa Inri. Entonces, este es uno de los misterios. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí veis la palabra Kabbalah. Bueno, tampoco han salido las letras. Bueno, las veis aquí en la camiseta. Kabbalah en hebreo. Kabbalah en hebreo son 4 letras. Es que no pararíamos de hablar. Es que hay cantidad de misterios. La letra Kuf, que es la primera, hace referencia, tiene valor 100. Y hace referencia a las 10 estados dimensionales, porque cada esfera tiene sus 10 arbolitos, o sea, otro árbol dentro. Son 10 por 10, 100. El valor de la letra Kuf hace referencia a la tradición y vale 100. La letra Bet, que hemos visto al principio, que valía 2, con la que empiezan las escrituras, vale 2. La Lamed, que es con la que acaba las escrituras, la L de Israel, vale 30. Luego teníamos 100, 102, 130. Y la letra Hei, que va al final, que son los 5 niveles del alma, la columna construida. Hemos visto que eran 4 mundos, 4 niveles de comprensión de libros, pero como el árbol se cierra al principio con el final, que aquí lo ponemos extendido, entonces son 4 libros que construyen 5 niveles del alma. La letra G, incluso en castellano, vemos que tiene una barra horizontal, en castellano, y 4 arcadas. Esa es la relación 1-4, que es fundamental en Cábala. Tenemos una cabeza y 4 extremidades. Un dedo gordo que representa el espíritu, en la unidad, y los 4 mundos que ahora veremos que se están manifestando. Tenemos un músculo que es el corazón y 4 cavidades. Todas las relaciones son importantes, pero la relación 1-4 es de las más importantes. Por eso 1 más 4 son 5, son los 5 libros del Génesis, y por eso se pusieron y se aceptaron 5 libros en el Nuevo Testamento. 4 evangelistas, que son 4 visiones desde 4 ángulos de la realidad, de una misma realidad que confluyen en el centro con el Apocalipsis. No es por capricho.
que se pusieran así, aunque hoy en día se dice, ¿no? Pero hay más miga de la que parece a primera vista. Entonces, cuando juntamos, los dos lados tienen que ir unidos. Cuando juntamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es como si uniéramos las dos manos, porque son 5 y 5. Son 5 niveles del alma en oscuridad, por decirlo así, y 5 niveles en claridad. Es lo que hacemos cuando en todas las tradiciones rezamos. Estamos unificando esos niveles. O sea, que hay cantidad y cantidad de misterios. Podría estar horas aquí, pero no, vamos a ir rápido. Los 5 niveles del alma corresponden a la nefes, que es el alma instintiva, animal, que compartimos con todos los animales. Luego está el ruach, que es el espíritu, que se conoce, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ruach, que es la comprensión de los mundos intermedios, que es la apertura de todos los secretos de la palabra. Está el nivel de neshama, que es el alma con el intelecto divino, es decir, cómo desde el pensamiento divino se entiende la realidad vista espiritualmente y altruistamente, y luego están los 2 niveles de luces que están bloqueados hasta la llegada del Mesías, que son el nivel de Hayá, que son el alma viviente que verdaderamente tiene vida, porque lo que tenemos aquí abajo con nuestra conciencia identificada con lo exterior es muerte, y el último nivel que es de Yehidá, que es la unidad con la corona, con el Keter. Esos 2 últimos niveles están bloqueados para que las fuerzas oscuras no succionen de ellos, porque existen fuerzas oscuras, existen almas que están lo más bajo posible, pero todas forman parte de la unidad, porque eso viene de un proceso, no son ni mejores ni peores, todo forma parte de una unidad y todo está trabajando para el Creador, lo sepan o no lo sepan. Lo estoy diciendo muy resumido, es más complejo, habría que entrar en mucho más detalle. Pero aquí tenemos Kabbalah, que suman 100, 2, 35, 137. Esta palabra es muy antigua, para que antes me preguntaba de dónde viene la Kabbalah, cuál es la historia, es atemporal, no viene históricamente, es algo que viene de los mundos internos y está presente en cada instante. Que tenga un recorrido histórico y que sea como el Guadiana, que en momentos necesita mostrarse para transmitir una determinada luz y que en otros momentos necesite esconderse, no porque quiera ocultar el secreto, sino porque desde arriba se sabe cuándo se está preparado la humanidad para recibir o no. Cuando veis guerras, problemas, asesinatos, todo eso es el alma, solo hay un alma y todas están, cuando hay sufrimientos aquí abajo, están haciendo rectificaciones, son almas que rectifican y le están ayudando y liberando a los demás. O sea, que es mucho más complejo, no hay tiempo casi para explicarlo. Visto desde arriba, visto desde la corona, no hay ni Nuevo Testamento ni Viejo. Aquí lo necesitamos abajo para explicarlo, pero visto desde arriba solo hay no un testamento, hay una verdad. No hay sufrimiento, visto desde la unidad no hay sufrimiento. Si uno llega a conectarse cada vez con los niveles superiores y con la unidad, ve que todo es aparente y que realmente nada sufre, o sea, que nada realmente muere, todo es aparente. O sea, el sufrimiento viene en cada alma en la medida en que estamos desconectados de estas verdades profundas. El Creador desde arriba no castiga, ni entra ni sale. Hay unas leyes altruistas, que son el entregar y el conocer la sabiduría y transmitirla adecuadamente, y cuando no se cumplen esas leyes altruistas, entonces sufrimos, pero no porque el de arriba mande castigos. El Creador desde arriba, las leyes están ahí para el que quiera buscarlas. Hay la vía del buscador que se pone en camino, que es el simbolismo externo del camino a Santiago o a Benarés. Esto es un camino interno de búsqueda de la verdadera tradición y Kabbalah. O luego hay el camino con sufrimiento, como pone la Biblia, el pariréis con dolor. Pariréis con dolor que le dice a la mujer, la Biblia, esa es la línea horizontal, y es el aprender a base de darnos de golpes una y otra vez con aquello que no comprendemos. Cuando la Biblia y las Escrituras que hablan del interior, hablan del hombre y la mujer, no están hablando para nada del mundo físico. Hombre es el aspecto altruista del alma y la mujer es el aspecto egoísta. Cada vez que nos identificamos con nuestros aspectos, cada vez que nos identificamos con nuestros aspectos personalistas y egoístas del mundo material, estamos conectándonos con la mujer. La mujer, repito, con la fuerza pasiva. La fuerza pasiva, la fuerza en la Cábala parece muy complejo, pero en realidad es simple. Para la Cábala solamente hay luz y Kli. La luz no varía, es siempre la misma en todos los mundos. Y el Kli es la capacidad de cada alma para recibir y comprender esa luz. Lo que se llama la luz es el hombre, el activo, porque es algo dador, es la luz que siempre está queriendo dar. El Creador desde arriba lo único que quiere es placer para todas sus criaturas. El problema es que tenemos que adaptarnos nosotros, las criaturas somos Kli, somos mujeres. A ver, haceros pequeñitos dentro de vosotros, igual que yo intento hacerme.
Olvidaros de todo lo que os han contado. No sois mujer, ni sois hombre, ni somos almas y tenemos todo. Tenemos al faraón que impide la liberación cada 2 por 3. Tenemos a nuestra parte de Moisés que conoce y recibe la comprensión de los secretos de la Torá. Tenemos nuestro Abraham, tenemos nuestro Satán, tenemos nuestro etcétera, etcétera, etcétera. Todo está dentro de cada uno. Lo único que hay que hacer es comprenderlo, conectarse y conectarse con las leyes que rigen el universo. Luego el universo no varía, no va a variar porque nosotros nos comportemos de una determinada forma u otra. La luz no varía, varía nuestra adaptación y nuestra comprensión. Y repito, lo que va a venir con el estado mesiánico que se llama Mesías, que no es que va a entrar un alma en un cuerpo, ya está viviendo, pero no sabe ni quién será. Vendrá como en Mozart, le vendrá una inspiración desde arriba, vendrá una luz y va a transmitir y no va a quedar ninguna duda de todo esto. Y toda la humanidad empezará a estudiar y a trabajar, porque está escrito así en el Zohar, tendrá que empezar a estudiar la Kabbalah y los secretos del cielo. Que sepáis que el cielo no es el cielo exterior. Cuando la Kabbalah habla del cielo, habla de las letras. Y cuando habla de la tierra, habla de la conciencia. No vas a poder explicar ya no voy a poder absolutamente todo en una hora. Pues eso, que más o menos es lo que he podido explicar. Y entonces, Espero que os haya gustado y ahora que me dejen hacer preguntas. Yo creo que ahora las preguntas os las pueden ir haciendo ahí, porque si no, tenemos aquí para otras 3 horas. Muy bien. Las preguntas a lo mejor van a ser más individuales. Vale, pues fenómeno. Así que te agradezco mucho que hayas venido. No, a Hashem. Y espero que vengas más veces, incluso dar clases en algún No sitio. hemos visto ni la estructura de los mundos, Uy, ni nada de mucho eso. que ver, Pero, porque esto es súper profundo. pero bueno, algo sé. A Hashem, a vosotros. Que sois muy grandes y tenéis que saberlo únicamente. Bueno, ahora en las preguntas, yo quería enseñaros otro misterio ahora después de las preguntas, os lo cuento, son 2 minutos. Sí, dime. Hasta donde yo sé, que tampoco lo sé todo. Cuanto más te vas metiendo, ves que menos sabes, porque es inmenso. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la conferencia porque yo estoy fascinada. O sea, te lo digo así, que estoy totalmente fascinada por todo lo que has dicho. Me resulta muy interesante. Y bueno, yo simplemente quería me gustaría que comentaras un poco porque has hablado de Scholem, que es un erudito del primer cuarto del siglo XX, sí. Pero también has nombrado, y me ha parecido muy interesante, a Giovanni Pico de la Mirandola, que acaba la cristiana. Sí, que él hizo, es el autor del famoso texto de la dignidad del hombre, que fue la introducción a las 600 tesis que se y se las quiso colar al Papa. Que eso le valió estar excomulgado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, era un cabalista bastante importante. Y luego, más tarde, Giordano Bruno, que tal vez sea más cabalista que fue quemado en la hoguera. Sí, exacto. Y que Giovanni Pico de la Mirandola, y que una gran estudiosa de Giordano Bruno es Francis Yates, no sé si puedes comentar alguna cosa. Francis Yates. Sí, a ver, todo eso está muy bien. Habían oído tiros, pero son aproximaciones, como en la lotería. Y está bien, pero se quedaron a las puertas. O sea, ahí había un movimiento, por sacar a la luz lo más profundo, pero no acababan de estar conectados con la verdad, lo profundo. O sea, es que hay muchos niveles. Hay, el que se mete en cábala, el que utiliza la cábala para grimorios y para atraer, que lo hay. Muchas escuelas se utilizan para el mal. Esos son los trucos del mago del faraón, que llegan hasta un nivel. Pico de la Mirandola fue un cabalista cristiano que quiso adaptar la cábala al cristianismo. Hay cosas curiosas y graciosas porque no se ajustan mucho a lo real. Por ejemplo, intentó meter en el tetragrama Yud He Vav He, intentó meter entre medias por la fuerza la Shin del fuego de Yeshua, entre las 4 letras, y dijo que claro, como estaba ahí la Shin en medio, pues ya ponía Yeshua, no ponía Yud He Vav He. Hay una forma que lo demuestra, pero es más complejo que eso. Hay que utilizar, porque en la cábala ya está, los 32 senderos no son 32 senderos de capricho, son hasta 32 códigos de encriptación. Hay un código Advash, un código Alban, son códigos que cuando la primera letra hay que sustituirla por la última, donde aparecen los misterios, cuando es Alban, el nombre del código te está diciendo la clave.
Entonces Pico, por ejemplo, y cabalistas cristianos intentaron, como digo, meter a la fuerza a Capona y Yeshua como fuera. Es decir, su interés era más demostrar el cristianismo que buscar la verdad profunda, aunque habían oído campanas. Por código Advas, si coges el tetragrama, las letras Advas, te suma 300 donde aparece la Shin y donde se demuestra que el fuego de Yeshua estaba ahí también, pero no como lo hacían ellos, sino con las reglas de la tradición. Luego había otros, Giordano Bruno era aparentemente, seguramente trabajó con ella, pero no ha quedado mucho escrito exterior de Cábala. Tenía también mucha idea y mucha comprensión de las leyes. Para mí el gran maestro, aunque no escribió mucho de Cábala, lo escribió en su lenguaje y a su modo, fue Paracelso. En el bastón ponía Azot, que es una clave cabalística, pero bueno, ha habido muchos y muchas... Sí, muchos, y en la cábala inglesa y la magia de la cábala, pero todo eso, la cábala auténtica es la cábala luriana, la línea verdadera, aunque luego hay muchas aproximaciones. La línea verdadera, acuérdate, es esa Adán Kazmón, Moisés, Abraham, Simeón Bar Yochai, Isaac Luria y Yehuda Slag hasta nuestros días. Lo que se llama en cábala la cadena de la tradición. Shalshelet HaKabalah, significa la cadena o la cuerda. El corazón es cordial y viene de cuerda porque el corazón está unido a la cadena. La cuerda, la cadena, el hilo de Ariadna, etcétera, etcétera, representa el mismo simbolismo, aquello que se transmite y que se mantiene vivo dentro de la tradición. Sí. Sí. Derivaciones que vienen por parte del judaísmo, de todos los monoteísmos, niegan absolutamente la verdad de los demás. Solo aceptan su verdad. Es que yo no sé el lenguaje en el que utilizan, constantemente siempre están diciendo, porque la verdad está aquí, no es la única. Claro, yo te he explicado para lo que es la verdad para el cabalista. La verdad para el cabalista o el creador, la verdad o Dios, que es lo mismo, o el creador, cuando no hablamos de un señor con barba, evidentemente, el creador es el próximo nivel a comprender. Lo que un misterio, un secreto a través de las descodificaciones y demás, algo que comprendo, un secreto del cielo que comprendo hoy, que ayer no sabía, ayer eso era para mí el creador, y lo que no comprendo hoy, pero con fe voy a seguir trabajando por comprender, lo que comprenda mañana, eso es para mí el creador. Y eso a nivel de la vertical individual es el creador, es decir, la verdad es para cada uno. El verdadero maestro te puede decir a qué sabe o transmitir de la mejor manera, pero si no lo experimentas y lo descubres por ti mismo, porque aquí no es que el maestro te diga esto lo debes interpretar así. El maestro te dice las reglas y luego tú trabajando con los números y los conceptos lo descubres y lo ves por ti mismo. Sí, lo he dicho al principio, que todos los idiomas encierran la misma verdad. La única diferencia es que cuanto más se van separando de su centro, es más difícil reencontrar la raíz. Porque la humanidad viene de muy lejos, ha habido lenguajes muchísimo más antiguos que las lenguas semíticas y demás. ¿Por qué la raíz es la que... Porque mira, cuando eran los egipcios o los chinos, que era un lenguaje más ideográfico. Era un lenguaje más para un estado que se llama en la cábala de Ibur o de embrión. Era el embrión de la humanidad, donde ni siquiera se reconocía la unidad de un solo creador. Se reconocía a muchos dioses. Se reconocía a dioses en el fuego, en el agua, en el... Pero del pueblo egipcio absolutamente para nada, porque ellos tenían un creador y los dioses... Sí, pero lo tenían los iniciados, no el pueblo. De hecho, tenían 3 lenguajes... Pues es que por eso digo que es el momento en que sea del pueblo, de lo que estoy hablando, de que ha llegado el momento de que dentro de 3 años, cuando venga el Mesías, sea para todo el pueblo, para que no quede ninguna duda, porque ya ha alcanzado la humanidad el nivel de madurez suficiente.
ambos lados, ambas fuerzas, la serpiente del caduceo que representa la alquimia, se manifiestan al mismo tiempo. Es decir, la fuerza descendente está funcionando al mismo tiempo que la fuerza ascendente. Estamos en la última de las generaciones que se conoce en la Cábala como la generación del talón de Jacob, que representa la esfera de Tiferet, donde se va a abrir el corazón, y al mismo tiempo que cargamos con todo el sufrimiento y todo el pecado de las generaciones de almas anteriores, que no han desaparecido, que están en distintos niveles intermedios, al mismo tiempo que cargamos con esa oscuridad o pecado, si lo quiere llamar pecado como en la Cábala, que el pecado no es lo que nos ha contado la Iglesia, es la separación de lo sagrado. Al mismo tiempo que esa oscuridad se está dando y se da y cargamos esta generación de hoy en día con todo eso, conoces, las cosas más complejas son las más simples. Cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, como dice Miguel Blanco, más cerca está la luz. Estamos lo más cerca de la luz. Es decir, la última generación que carga con toda, pero gracias al trabajo que también hicieron de rectificaciones de Tikkun con determinados preceptos que se han venido haciendo durante muchos años, estamos preparados para recibir y comprender todos los secretos ya. Es decir, tenemos los dos lados al mismo tiempo. Es la generación de los talones de Jacob donde se van a abrir todos los misterios, pero también cargamos con todas las culpas, digamos así, de todos nuestros antepasados. Y son ciclos que suceden en la humanidad. Este ciclo es de 6.000 años, que obedece a la estructura de los 6 días de la creación, que son las 6 direcciones del espacio. Son 6.000 años en lo material, pero son 6 direcciones del espacio en lo espiritual, y el Sabbat, que es el séptimo día, es el punto que los equilibra. Entonces estamos bíblicamente, estamos en el 5.778, acercándonos al 6.000. Todo eso es que es para explicarlo con tiempo. Y ahora viene un ciclo de 6.000 a 7.000 años, que será el Sabbat para toda la humanidad. Pero eso es en lo exterior para la masa. Individualmente, cada maestro que ha hecho el trabajo y se ha conectado con eso, lo ha vivido ya aquí y ahora. Y esa es la única ventaja que tenemos al hacer Cábala, que podemos vivir lo que va a suceder, lo adelantamos, y adelantándolo, desde el interior ayudamos a los cambios en el exterior, colaboramos con el Creador para que eso se manifieste. Y ese es el verdadero cambio. En el exterior, sin embargo, ONGs, organizaciones de ayuda, etcétera, 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 que no digo que no se haga, que se hace exteriormente, pero es que eso no provoca ni hace que el alma despierte ni crezca individualmente. Es decir, podemos alimentar todo lo que queramos a pueblos que están pasando hambre, pero espiritualmente no habrá ningún avance. Es decir, con los medios únicamente humanos en lo exterior no se hace ningún avance, porque además el hombre es una criatura que está creada desde que nace hasta que muere como egoísta, y en el fondo siempre se oculta algo, algún interés egoísta. Siempre lo que vemos aquí abajo es un reflejo. Hablamos de amor, de enamoramientos, pero no existe tal amor ni tal enamoramiento, es un sucedáneo. El único verdadero amor es cuando estás conectado con lo espiritual, y es el altruismo del Creador, que es un amor inmenso y no tiene nada que ver con el amor que decimos utilizar aquí abajo y así. O sea, es para estar horas y horas explicando, no se puede explicar, pero es mucho más complejo. Los pueblos antiguos estaban en un estado de embrionario de tanto de adoración de dioses exteriores hasta que luego se fueron unificando. Hoy ya la mayoría del planeta, mal que bien, la mayoría cree en un solo Dios. Se ha acabado en general, hay restos evidentemente. Son un poco rarito, porque realmente la mayoría del mundo no cree. Bueno, es que ya eso es lo último ya, es que eso ya es lo que queda los otros últimos años, en que todo el mundo está descreído de todo. Eso es lo mismo que la pregunta humana se plantea si Dios existe o no, y la pregunta desde arriba se plantea, ¿hay algo que exista que no sea el Creador? Y no estoy hablando de un Dios religioso como nos han vendido, estoy hablando del Dios que explica todo lo creado. A ver, es que necesitaría tiempo. En la Cábala hay una esencia, un admutó que no sabemos, reconocemos, siempre se ha reconocido en la Cábala, de lo que no se conoce, el logro que no se alcanza a comprender, no se puede hablar. El admutó, la esencia de por qué hizo la creación como la hizo, no se puede hablar de ello, porque no hay alcance, no hay comprensión. Pero sí podemos ver lo creado, la estructura de la creación, que necesitaría tiempo para explicaros los 4 mundos, las 4 realidades, cómo todo encaja perfectamente. Y eso es lo que estudiamos y lo que llamamos creador, la estructura de lo creado. Simplemente con comprender un 1% de eso ya me podría ayudar con un canto en los dientes. Y esa es la maravilla, conocer lo creado. ¿Por qué lo creo? Esa es la pregunta del millón. Ni la Cábala ni ninguno, cualquiera que te diga que lo sabe, será cierto. Porque no se sabe por qué lo creó. Se sabe cómo lo creó. Y toda la estructura de los mundos, los 4 mundos.
cómo se expanden, cómo se rigen, cómo las fuerzas vienen de arriba a abajo, cómo hay que hacer el camino de abajo a arriba, pero la unidad, ¿por qué quiso que fuera así? ¿Y por qué en un momento dado puede cortarlo? Porque igual que lo hizo, lo puede cortar. Eso se llama en la Cábala admutó, la esencia del Creador, y reconocemos que no se sabe por qué lo hizo como lo hizo. Pero sí lo que hizo, la estructura que tiene y cómo, que esto es el único trabajo que hay que hacer, cómo ponernos en la Cábala se llama equivalencia de forma. Si tú quieres acceder a los niveles espirituales, tienes que poner en equivalencia. Hay un cuento también oriental muy curioso sobre eso, que le dijeron a un discípulo que quería recibir la iluminación, le dijo, vale, tienes que sentirte como un tigre, y se metió en la jaula y estuvo en una jaula y estuvo 20 años hasta que ya no era como un tigre, era como un buey. Y hasta que llegó a realizar internamente el estado del buey, y cuando quiso salir el maestro le dijo, ya puedes salir, y no podía salir. Dice, ¿por qué? Porque tengo cuernos y no caben por la puerta. Quiero decir que el trabajo del alma es ponerse en equivalencia con lo que somos en esencia, que somos altruismo puro. Y sin embargo, nuestra creación, y como el Creador nos ha hecho egoísmo puro. Entonces son los contrarios de los que habla la alquimia. Trabajar eso y comprender eso es estudiar la estructura de las leyes que rigen en los distintos mundos. Son 4 mundos. Uno rige el mundo de la acción, otro el mundo de los sentimientos, otro el de los pensamientos y otro el de lo espiritual. Y todos ellos están rodeados por la quinta esencia de una quinta realidad. Y date cuenta que vivimos únicamente en esta última, cuarta realidad. Hay otras 3 o 4 realidades por encima más. Y todo lo que vemos, estrellas, lo microscópico, lo más grande, lo más pequeño, nada más que está en la cuarta. ¿Una pregunta más? Sí. Una pregunta sencilla. Si alguien le atrae el tema de la cábala y quiere empezar... Profundizar. Profundizar no. Sí, profundizar. Sí, en el momento que das el primer paso ya estás profundizando. Vale, sí, pero profundizar a nivel de la superficie, porque es alguien que no se mete en el agua nunca, se quiere meter en el agua. Entonces, ¿por dónde empezaría? Básico, conocer las letras, que me hubiera gustado mostrar, habéis visto alguna, me hubiera gustado mostrarla, conocer las letras, su simbolismo y sus valores, y conocer las sefirot y sus virtudes y cualidades, etcétera, etcétera. Los estados, las sefirot son estados dimensionales de conciencia, que el alma va alcanzando en su camino de profundización. ¿Y cómo lo pueden conocer? Pues hay libros de Ion Estalay, hay 5 libros, se llaman Cábala Básica, una colección. Uno habla del árbol, otro de las letras, otro, en fin, de lo más sencillito para empezar. Y también libros de Mario Saz, también son muy accesibles, hay hasta 25, a lo mejor hay algunos descatalogados ya, pero seguro que si piden de Mario Saz, para comenzar son muy válidos. ¿El otro maestro cómo se llamaba? Hay uno Mario Saz, este otro Ione Estalay. Uno de Ion está grabado por... Hay muchos vídeos de Ion Estalay también. Él le habla más, Ion va muy directo al corazón, es más... Pero bueno, el corazón es lo fundamental, porque todo al fin y al cabo se trata de sentir al Creador en cada instante. Pero el ser humano y en la creación es todo completo. Tenemos un 90 y tantos % de corazón, pero también tenemos el cerebro para algo, para utilizar. El Creador nos quiere completos. Quiere que nos hagamos adultos, almas completas y adultos. Como igual que un padre quiere que el hijo tenga lo que él es. Una pregunta muy rápida, Sí. muy rápida. Lo del INRI. ¿Lo de? Lo del INRI. Inri, sí. Sí. Si leemos al revés, no sale el INRI. Porque el hebreo se lee al revés. No, pero... Entonces saldría como saldría Yorni. No, INRI. como que el hebreo se le está puesto Inri, que son las finales de Rabí. Es latina, pero si leemos en hebreo, es de derecha a izquierda. Sí, bueno, pero está puesto como está puesto en castellano. O sea, si tú lo coges en hebreo, lo lees de derecha a izquierda, pero lo lees igual, Inri. La primera letra es la I de Rabí, la segunda es la N de Simón. Sí, que el hebreo se escriba igual que el árabe, que los idiomas más cercanos a los sagredos se escriban de derecha a izquierda, tiene su secreto también, como el espejo. Los hebreos que digamos que se han identificado con lo exterior, con lo material, se escriben de izquierda a derecha porque vemos más la materia que la izquierda. En lo espiritual la derecha es lo primero y la izquierda es lo que viene después. La derecha es el hombre y la izquierda la mujer. A ver, es fuerza activa y fuerza pasiva, no nos hagamos... todas las almas tenemos dentro.
dejar la condición, el condicionamiento que nos han puesto exterior. Todos tenemos todo dentro. El hombre, y cuando habla de Dios creó al hombre y a la mujer, sepáis que es solo un alma. Es decir, una parte de la unidad se divide y hay una parte de Adán es la que es tentada por la serpiente, que es la inteligencia razonadora, y es la que lleva a bajar, bueno, baja la sabiduría sin la misericordia, y bajar conocimiento a esta realidad sin misericordia en primer lugar, conduce a todas las aberraciones que estamos viendo. A todos los... Si queréis más preguntas, ahora como... Os voy a enseñar el secretito ese que son 2 minutos. Un secretito nada más. Ese lo puedes cortar. Si quieres lo puedes cortar, porque no. Sí. A ver, has dicho que el Mesías va a venir en el 2018. Sí. Entonces, ¿qué papel juega Jesús de Nazaret en la cábala? Repito, es una fuerza, es un nivel de fuerza, el nivel de la corona. Son como fuerza. Es un nivel de fuerzas. Fuerzas quiere decir comprensiones. Comprensiones de las leyes que rigen en lo más profundo del alma humana. O sea, que tiene su importancia. Toda. A pesar de no ser el Mesías para los judíos. Toda. Si los judíos lo acabarán aceptando, si lo que pasa es que les está costando. ¿Tú sabes por qué dice el dicho que de broma que porque están en el muro dando de cabezazos? Por eso, por haberse cargado a judío y Yeshua. A ver, que eso es una broma. Eso es en el exterior, la cábala no habla del exterior. Cada vez que traicionas a la verdad más profunda dentro de ti mismo, estás matando a Yeshua dentro de ti. ¿Vale? Dicho de otra forma. Cada vez que te traicionas y te mientes a una verdad, sabes que una cosa es verdad y por defender a un interés, alquilar tu corazón a tu hijo, a tu amigo, a tu primo y defender a tu amigo antes que a tu verdad, sepas que estáis matando a Yeshua dentro de vosotros. A nivel individual. Y eso es lo fundamental. Eso, como sucede en muchos, se refleja en la realidad exterior, que no ha dado tiempo de explicar todo. Judío en la cábala es aquel que alaba a Dios en su cabeza. Esa es la historia del judío en lo espiritual. Bueno, en el 2018 hablamos. Esperemos que me convoque antes.